Bienvenidos a mi podcast, conversando de todo con el doctor José Manuel Rizo, y hoy estoy en la Universidad Central de Venezuela, una de las universidades más importantes del país, pero no vamos a hablar de educación, vamos a hablar de música, de una de las instituciones corales más importantes del país, el Orfeón Universitario. Y nos ha abierto la puerta de esta casa de estudios para hablar del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, su director, el licenciado Raúl López Moreno. Raúl, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad que nos dispensan de poder compartir con su audiencia pues esta historia larga del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cuándo se crea el Orfeón Universitario? Y digámoslo así, ¿cuándo se siente esa necesidad? A ver, el Orfeón Universitario se crea en 1943 por iniciativa del rector para ese momento, el doctor Rafael Pisani, en un proceso de de renovación universitaria. El doctor Pisani empieza a tener esta idea de ingresar el arte dentro de la Universidad Central de Venezuela. Solicita, digamos, asesoría a grandes maestros de la época como Juan Bautista Plaza y recomienda pues la formación de un coro, ¿ya? Por las bondades logísticas que conlleva la creación de un coro. Un conjunto instrumental requeriría de adquirir instrumentos, requeriría además entrenar a los instrumentistas y luego conformar el conjunto. En cambio, un conjunto vocal, pues ya el instrumento viene con la propia persona y ya de una vez. Pues ya. Entonces, el doctor Rafael Pisani acoge esa idea y además de eso, les asesorado, como decía, por Juan Bautista Plaza, convoca a un joven compositor de la escuela de Santa Capilla, de la escuela del maestro Sojo, de los más destacados, es el maestro Antonio Esteves. Y el 15 de noviembre de 1943 se realiza el primer ensayo, se hace la convocatoria y se hace ese primer ensayo el 15 de noviembre de 1943, eso lo sabemos gracias a la investigación que una compañera orfeonista, María Angélica Loreto, una orfeonista de larga y dilatada trayectoria en el Orfeón, hizo una tesis sobre la vinculación, la relación del Orfeón Universitario como espacio educativo. Y entonces en esa investigación consigue los recortes de periódico, particularmente del diario La Esfera, del 16 de noviembre de 1943, donde da cuenta que ese día anterior, lunes 15 de noviembre, se había realizado el primer ensayo del Orfeón Universitario. La pregunta sería, ¿a quiénes convocaron? O sea, cuando se crea un orfeón, ¿verdad? Uno dice, bueno, son un grupo de cantantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay una pregunta técnica que yo te la voy a hacer, tú que has sido director de tantos grupos corales. Siempre se tiene la idea que en los orfeones no hay acompañamiento de cuerdas, etcétera. ¿Eso es correcto o no? Bueno, para el momento que estamos hablando... Sí, para ese momento. Para ese momento los coros eran exclusivamente a capela. A capela. O sea, eran sin acompañamiento. Y las olas se requiebran, amor llega así.
se hacía la excepción con la música navideña, que podía ser acompañada al piano y por instrumentos de percusión cuando se trataba de los aguinaldos. Pero en general los coros eran totalmente a capela. Un poco más adelante, ya con la inclusión en el programa de conciertos de la música tradicional y de la música folclórica, también surge la posibilidad de acompañarlos, particularmente con el cuatro, que es nuestro instrumento rey por naturaleza para el acompañamiento de la música tradicional. Formó ese primer Orfeón, ¿a quiénes se convoca? Cuentan las anécdotas y la historia de la época que en el patio de Cajigal, uno de los patios de la antigua casona de San Francisco, donde estaba la sede de la Universidad Central de Venezuela, se paraba Antonio Esteves a los pies de la estatua de Juan Manuel Cajigal e iba llamando a todos los estudiantes que iban pasando por allí, y le iba diciendo: ven acá, canta esta nota, entonces tú eres barítono, canta esta nota, y tú eres soprano y canta esta nota, tú eres tenor. Se cuenta esta anécdota y que es realmente cierta, y está recogida de hecho en una publicación que hizo el profesor José Peñín, uno de nuestros más grandes musicólogos, sobre la historia del Orfeón Universitario. Está contenida en un libro llamado La Plural, donde cuenta toda esta historia y cuenta y levanta todas estas anécdotas que además nosotros hemos venido escuchando de orfeonistas de todas las épocas, ha sido así. De hecho, todavía al día de hoy pues sobrevive una de las integrantes fundadoras del Orfeón Universitario. ¿Cómo se llama ella? La doctora Evelia Monascal, que en este momento cuenta con 102 años. ¡Wow! Dios la bendiga. Amén. Y su hija, Francis, canta, es miembro activo del Orfeón Universitario. ¡Qué maravilla! En este momento. Entonces hemos tenido a lo largo de todos estos años, hemos tenido contacto con orfeonistas desde los fundadores pues hasta los más recientes, y hemos venido nutriéndonos de todas esas historias y todas esas anécdotas que nos han venido contando cada uno de ellos. Yo me imagino que ahora no es así. Ahora no es que te vas a parar y decirle tú eres barítono. Ahora ¿quiénes conforman este Orfeón Universitario? Claro, damos prioridad, por supuesto, a los miembros de la comunidad universitaria. Estudiantes, profesores, miembros del equipo administrativo de la universidad y personas que vienen con formación coral comprobada en otras agrupaciones fuera de la universidad. Entonces, ahora pues un poco más compleja el proceso de entrada, porque tienen que hacer una audición y después de eso, luego de demostrar las habilidades y las capacidades musicales para poder estar en el Orfeón, tienen que hacer un proceso de entrenamiento. Pues estamos hablando de 80 años de historia y son 80 años de repertorio. Claro. Nosotros todavía tenemos en nuestro repertorio activas piezas que se cantaron en el primer concierto. ¡Wow! Entonces, es un proceso de entrenamiento para las nuevas generaciones que parte de conocer la historia del Orfeón Universitario a través de su repertorio. Y luego de que logran aprender este repertorio, para lo cual tienen que hacer algunas pruebas que validen
que conocen el repertorio, es cuando después pueden adquirir la categoría de miembro activo. Fíjate, yo no soy egresado de la Universidad Central, soy egresado de otra universidad venezolana muy importante. Pero a mí algo siempre me llamó la atención. Yo cuando veo al Orfeón Universitario y a los hombres vestidos con ese traje y la boina y a las mujeres que empiezan a cantar el himno solemnemente de la Universidad Central de Venezuela, bueno, yo no soy usevista, pero eso a uno se le paran todos los cabellos. Impresionante, los pelitos empiezas y tú dices, wow, pero ¿qué es esto? Hay algo que me llama la atención. ¿Por qué la boina? ¿Tiene algún significado? A ver, con respecto al himno universitario, sí, ese efecto, bueno, nosotros mismos que hemos cantado el himno universitario innumerables veces, cada vez que nos toca cantarlo nos emociona. Nos emociona por representar el símbolo que es, que es parte que recoge en su letra y en su música el más puro espíritu universitario. Uno reconoce desde las primeras notas, el primer giro melódico, reconoce su himno y se apropia de esa emoción que significa pasar por esta universidad, pasar por los salones, tener la experiencia de estar dentro de esta obra de arte que es la ciudad universitaria de Caracas, que te impregna no solamente de conocimiento, sino de alma, de esa sensibilidad que produce la experiencia artística. Y además de eso, poder compartirla con todos los que han pasado por aquí, porque hemos estado en escenarios a todo lo largo y ancho del país y hemos estado fuera del país en algunas oportunidades, y en todos los sitios donde hemos estado hemos encontrado al menos un egresado de la universidad que se acerca emocionado y recuerda su acto de grado, recuerda la emoción de haber recibido el título en el aula magna, y recuerda con particular emoción haber escuchado el himno universitario, que es con lo que cierra la solemnidad del acto de grado, interpretado por el Orfeón Universitario. Entonces es una emoción que se reaviva cada vez que hacemos el himno universitario. Con relación a la boina fue un símbolo de la universidad, de los universitarios de la generación del 28. Cuando estábamos en plena dictadura de Juan Vicente Gómez, un grupo de universitarios, la universidad siempre ha tenido una postura crítica
con respecto a los gobiernos en general, porque bueno, porque digamos un poco la esencia de poder generar conocimiento o poder pensar, es poder pensar justamente en las necesidades propias del país. De eso se trata una universidad. De eso se trata. La generación, y particularmente los estudiantes de la generación del 28, en un proceso, digamos, de rebeldía pacífica. Estaban organizando los carnavales de ese año 28 y una manera, y era fuera de la universidad, tenían algunos puntos donde iban a tener actividades. Y buscaron una manera como de identificarse entre la multitud. Y localizaron, es un poco más extensa la historia, voy a tratar de recortarla. Localizaron una persona a la que les ofreció unas boinas y ellos les pareció que era un símbolo que podían utilizar para diferenciarse, para encontrarse a la distancia, digamos, dentro de la complejidad logística que significaba hacer estas actividades. Estos actos terminaron con el encarcelamiento de los jóvenes que estaban organizando estas actividades. A la postre pues, fueron ilustres intelectuales y políticos venezolanos. Y un poco por mantener ese símbolo de rebeldía, los universitarios desde 1928 usaban la boina, poco para declararse en rebeldía. De hecho, en el primer concierto de los universitarios hay fotografías que algunos de los orfeonistas todavía... Y después, ya un poco más adelante, ya cuando se consolida el Orfeón Universitario, se decide utilizar la boina como símbolo del Orfeón Universitario, siendo que era el símbolo de los estudiantes. Entonces, utilizar la boina para nosotros ha sido, y mantenerla hasta el día de hoy, es estar conectados, digamos, con esa historia, no solo del Orfeón Universitario, sino de la universidad. Bueno, hay un evento que cuando tú estás ingresando al aula magna, te consigues la placa allá abajo, que es el ocurrido el 3 de septiembre de 1976, y esto lo digo para las nuevas generaciones, que es el accidente lamentable que ocurre en Terceira, en la isla de Terceira, en Portugal, en la zona del archipiélago de las Azores, ¿cierto? Donde no solamente falleció el Orfeón Universitario, sino que fallecieron otras personas y los tripulantes de la aeronave. Y yo digo que eso es un antes y un después, porque qué tan difícil debe ser cuando no solamente los integrantes de una institución coral, pero que también formaban parte de la vida universitaria, que también tienen una familia, papá, mamá, pero que además la institución trascendía en su intervención no solamente nacional, sino internacional en el mundo artístico, y que de la noche a la mañana ellos iban a un festival y se apagó su luz. ¿Qué me puedes contar primero del evento previo? Porque hay muchas lagunas y críticas, ¿no? Algunos dicen que fue un problema del gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque los envió en un avión Hércules, por ejemplo. Otra gente dice que era porque no tenían los fondos y entonces ¿por qué no los mandaron en aviones comerciales? Pero a ciencia cierta, yo creo que nadie sabe la verdad, y yo quisiera saber, tú que eres el director, que nos cuentes hoy cuál es por lo menos la verdad que manejan en función de los hechos y de la información la institución del Orfeón Universitario de ese evento lamentable. Sí, ahí todavía, a estas alturas, hay muchas conjeturas sobre el accidente. Por supuesto, yo
puedo hablarte sobre la base de los documentos que hemos leído, de las historias que están contenidas en los libros que hablan de ello, en los recortes de prensa, a los cuales tenemos acceso y que nos hemos dado a la tarea de revisar en algún momento algunos, además de tener la fortuna de tener testimonio de compañeros orfeonistas de antes de la tragedia y compañeros orfeonistas luego de la tragedia. La verdad que el accidente de las Azores ciertamente marca un antes y un después de la historia del Orfeo Universitario, pero también de la historia del movimiento coral en Venezuela. Quizá la tragedia del Orfeo Universitario fue, digamos, el primer gran episodio de conmoción nacional, digamos, luego de la dictadura y en el periodo democrático. El Orfeo Universitario se viajaba a Barcelona, España, para participar en el 12º Día Internacional del Canto Coral, un evento de muy alta envergadura a nivel internacional. El Orfeo Universitario había sido invitado especialmente para ese evento y era la primera gira internacional, o sea, la primera gira a Europa, digamos. O sea, que había tenido giras por América, por Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, pero era la primera gira hacia Europa. Y bueno, todavía hay muchas conjeturas que se tejen alrededor de por qué en un avión de la Fuerza Aérea. Lo que no era extraño para el Orfeo Universitario, porque las primeras giras, la gira a Centroamérica y la gira a Norteamérica, también se hicieron en aviones Hércules C-130. Digamos, el Grupo Aéreo de Transporte número 6 de la Fuerza Aérea Venezolana siempre ha prestado apoyo no solamente al Orfeo Universitario, sino a distintos grupos artísticos para hacer giras nacionales en sus aeronaves. Para esta ocasión se hicieron los trámites que tenían que ver, bueno, con la consecución de los recursos para poder ir en vuelo comercial, pero para el momento no se dieron las respuestas que se esperaban, pues, para poder costear un pasaje en vuelo comercial, y hicieron las gestiones, pues, a través de la Presidencia de la República y con la Fuerza Aérea Venezolana, y la Fuerza Aérea les apoyó, como ya lo había hecho en otras oportunidades, con llevarlos en Hércules C-130. Cuenta la historia que estaban en periodo vacacional, y entonces llamaron a las dos tripulaciones. Eso es muy importante que lo digas. Sí, dos tripulaciones. Llevaban dos tripulaciones en esos vuelos transatlánticos. Llevaban dos tripulaciones para que pudieran, alternarse y tener el periodo de descanso que requiere, pues, la responsabilidad de pilotar un avión de este tipo. Además, tú me dijiste una característica de ese avión que me llamó la atención, pero yo le hago el comentario a Raúl y digo, bueno, pero es que había un huracán. Y entonces él me comentó, pero es que tú no sabes la característica del avión. Sí, bueno, los entendidos en la materia dicen que esos son justamente los modelos de avión que se usan para estudiar las tormentas. Un avión muy estable que se usa para eso. O sea, la tormenta difícilmente hubiera hecho que cayera el avión. Entonces, bueno, se llaman estas tripulaciones. De hecho, estas tripulaciones, y eso está contenido también en los datos históricos, estaban de vacaciones, y una de las condiciones que ponen para hacer el viaje
era que pudieran llevar a algunos familiares para además aprovechar pues el periodo vacacional y poder, ya que iban a estar en Europa, poder hacer poder compartir con sus esposas. De hecho, las esposas de algunos fallecieron también en el accidente. Entonces, ellos hicieron una primera escala, si no recuerdo mal, en la isla de Barbados, y después toman rumbo hacia Europa. Cuando llegan a la zona de la isla Terceira, o sea, a la zona del archipiélago de las Azores, las dos tormentas están en confluencia, la tormenta Emily y la tormenta Frances, que hace que volar por esa zona fuera particularmente Un reto, pues, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, pero ellos tenían ya como destino pues hacer un toque técnico en las Azores para repostar combustible para terminar el viaje Además no tenían mucha gasolina. exactamente, o sea, porque bueno, pues dentro del plan de vuelo estaba hacer esa escala. Todavía no queda muy claro, hay conjeturas, hay especulaciones sobre Bueno, si no lo vas a decir tú, lo digo yo. Dicen que no estaba el señor de la torre de control en Portugal. Imagínese usted. La hipótesis que ha cobrado más adeptos, digamos, que la persona de la torre de control que debía estar allí, digamos, el personal calificado no estaba para el momento y había un operario con el que el piloto no se pudo entender porque el operario hablaba en portugués y pensaron que la comunicación, digamos, como estándar internacional se hace en inglés. Y bueno, no se pudieron entender y en el tercer intento de encontrar la pista, pues es cuando definitivamente cae el avión a 200 metros de la pista del... Yo quiero pararte ahí en la historia, porque el país quedó conmocionado por este evento, pero ¿no crees tú que eso puso más de relevancia la importancia del Orfeón, la importancia de los logros que los integrantes del Orfeón habían llevado a cabo hasta ese momento? Así es. Y entonces ahí hay una suerte de que, ¿qué hacemos ahora? Por eso vimos que se parte la historia. Sí. Tenemos la vara muy alta, ¿no? Y alguien pudiera decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Sin duda, la tragedia del Orfeón, una de las consecuencias que trae inmediatamente es la sensibilización de toda la sociedad sobre lo que era un coro. O sea, todo el mundo sabía, gracias a la tragedia y a la cobertura de prensa, tanto por radio, por televisión, por prensa escrita, todo el mundo supo lo que era un coro. Y además se dieron a la tarea los periodistas de la época de explicar lo que significaba ser miembro de un coro, todos los valores que confluyen en la práctica de esta disciplina, la responsabilidad, la disciplina, el trabajo en equipo, digamos, todos esos valores que fundamentan el hecho de hacer una actividad colectiva. Y en este caso, pues, además de eso, con una altísima orientación artística. Y en todos los rincones del país se supo, gracias a la tragedia, se supo lo que era un coro. La gente estaba sensible a eso y a partir de 1976 y durante los años 80 y 90, la explosión del movimiento coral en Venezuela fue exponencial. Nosotros teníamos coros, o sea, llegamos a tener coros no solo de instituciones educativas, que era, digamos, fundamentalmente donde se concentraba la mayor parte de ellos. O sea, teníamos un movimiento coral muy robusto en instituciones financieras, bancos, compañías de seguro.
en instituciones públicas, ministerios, en institutos autónomos del Estado, bueno, las universidades, en general todas, empresas públicas y empresas privadas, en todo lugar donde hubiera digamos, una cantidad de trabajadores, digamos, se formaba un coro y llegamos a tener, bueno, de eso podemos leer la historia de nuestro movimiento, como te digo, coros de las más diversas conformaciones, que le dio la oportunidad a muchísima gente de tener contacto directo con la expresión artística. Porque, bueno, como sabemos, un coro, podemos tener, digamos, coros profesionales de personas que estudian y que se preparan, digamos, para ejercer esa función, pero también lo podemos hacer con personas que no tengan que no hayan tenido la más mínima experiencia y que pueden organizadamente empezar a hacer este trabajo coral y además de eso conocer de compositores, poetas, porque bueno, trabajar con la música coral es trabajar con la palabra, es trabajar con la poesía, es explicar lo que es la poesía, es enseñar de una manera, incluso en algunos casos empírica, cómo leer poesía, cómo leer. Y cuando entramos en contacto con esas expresiones del arte, el alma de la gente cambia porque se hace sensible se hace sensible a la belleza, y la belleza la podemos encontrar en las necesidades de nuestro entorno, en las necesidades de quienes están a nuestro alrededor, y allí nos hacemos sensibles y solidarios a la ayuda, nos hacemos sensibles y solidarios al apoyo al otro, no solamente a mí mismo, sino lo que yo soy cuando somos muchos. Todos esos valores que encarna digamos, el trabajo coral en estas agrupaciones hace que mucha gente se haya sumado luego de la tragedia de las Azores a experimentar todos estos valores. Digámoslo así, entonces, que está bien dado el honor que se les hace, porque de alguna manera ante una tragedia que por supuesto se apagó una vela, digámoslo así, ellos mismos con su sacrificio, por decirlo de alguna manera, y no quiero ser dramático, pero es así, bueno, prendieron más velas, encendieron la llama, la llama para que más personas entonces volvieran otra vez. Pero ¿qué tan difícil es para el Orfeón Universitario posterior a esa tragedia? Porque yo me imagino que después que tú tienes un grupo como el que se te va, construir otro grupo con todas esas miradas puestas en el nuevo Orfeón Universitario que se está pues creando. Tú me hablarás del director que realmente tuvo una labor titánica, supongo yo. ¿Ok? ¿Qué tan difícil fue? Hemos tenido la oportunidad de conversar, digamos, con los dos personajes que fueron claves en la reaparición del Orfeón Universitario. Bueno, el maestro Raúl Delgado Esteves, a quien le tocó llevar las riendas desde el punto de vista musical de la reconstrucción del Orfeón Universitario, y luego de eso durante 20 tantos años estuvo al frente del Orfeón, pero que además de eso, bueno, el caso del maestro Raúl Delgado Esteves, él había sido orfeonista durante los años 60, él ya además sobrino de Antonio Esteves, director fundador del Orfeón Universitario. O sea, conocía toda digamos, la cultura y las dinámicas propias de esta institución. El maestro Raúl Delgado Esteves iba como director invitado a ese viaje a Europa. Él, claro, acababa de regresar de Francia, de culminar sus estudios en Francia, y Vinicio Dames,
cuando se da la invitación para ir a Europa, una de las cosas que hizo fue llamar a Raúl Delgado Esteves para que lo acompañara. Y el maestro Delgado Esteves estaba trabajando con el Orfeo Universitario, era director invitado para esta gira. El maestro Raúl Delgado Esteves se había ido unos días antes, digamos, un poco para ultimar los detalles que tenían que ver con el recibimiento y la programación que iba a cumplir el Orfeo Universitario allá. O sea, desde el punto de vista emocional para él, fue bastante fuerte asumir otra vez la batuta. Porque él recibe la noticia del accidente estando en Europa. ¡Wow! De hecho, hay el festival, el Día del Canto Coral, el festival donde iba el Orfeón. El accidente fue el 3 de septiembre, el festival comenzaba el 4. No era momento, no había condiciones para suspender el festival porque ya había delegaciones que habían llegado. Y ellos en un gesto, un hermosísimo gesto, elaboraron un pliego donde los directores de cada una de las delegaciones firmó ese pliego y lo leyeron, dedicando el festival al Orfeo Universitario, y en la jornada inaugural, donde estaban todos los coros representados, pues estaba el espacio vacío de el Orfeo Universitario y el maestro Raúl Delgado Esteves con la bandera de Venezuela en representación del Orfeo. Entonces, cuento esto para que podamos poner en contexto la dificultad para Raúl Delgado Esteves de la reconstrucción del Orfeo Universitario. No desde el punto de vista musical, no emocional, porque estaba perfectamente preparado, no solamente porque ya se había preparado para ello, sino porque además de eso conocía todos los arcanos, toda esa dinámica propia de la institución, de la historia. Está vinculado directamente con la historia desde la fundación del Orfeo Universitario, pero además la exigencia emocional que tuvo que significar reconstruir el Orfeo Universitario, porque no es solamente que murió un grupo de cantantes. Cuando uno está en una institución como esa, bueno, y todas las personas que han cantado en un coro, pues estarán de acuerdo conmigo, que es que se hacen el vínculo con las demás personas que están dentro del grupo, un vínculo muy estrecho, porque muchas veces ocurre que nos vemos más con nuestros compañeros del coro que a veces con lo que nos vemos con nuestros propios familiares, por las mismas dinámicas que tiene los ensayos y después las presentaciones y después las actuaciones y después todo lo que tiene que ver con la preparación de los espectáculos, de los eventos. Entonces no es solamente que en ese momento cayó un grupo de cantantes, y si nos situamos tratamos, aunque sea de imaginarnos estar en la situación del maestro Raúl Delgado Esteves, también todo el grupo de amigos que se pierde en esa situación. Entonces tiene que haber sido una situación muy exigente, y bueno, y de hecho dan cuenta nuestros compañeros, todavía sobreviven muchos de los que estuvieron en ese primer coro que reapareció el 27 de marzo de 1977. ¿A quiénes podemos mencionar? Bueno, hace un momento antes de venir a esta entrevista estaba yo conversando justamente con William Rodríguez, que es uno de estos compañeros que estuvo en ese concierto de la reaparición. Él se estrenó en este concierto, no había tenido experiencia previa en el Orfeo Universitario. Bueno, y hablando de Raúl Delgado Esteves, desde su posición como director, que además tuvo la invalorable asistencia desde el punto de vista logístico de la licenciada Graciela Gamboa Calderón, que también había sido orfeonista durante los años 60 y principios de los 70, y que además es trabajadora de esta universidad, que digamos, le sirvió como de apoyo logístico
para la reorganización. Pues estamos hablando de que se recibieron más de 800 solicitudes de aspirantes para reconstruir el Orfeo Universitario, tanto de exorfeonistas como de nuevos orfeonistas. Allí creo que hay que destacar... Ahora se entiende porque dicen que fue un periodo de 6 meses. Sí, así es. Y un periodo de 6 meses en el que se arrancó inmediatamente. O sea, los primeros ensayos todavía fueron en el mes de septiembre de 1976. ¿En serio? Eso fue, porque fue inmediato, digamos, fue una cuestión de capitalizar la emoción que tenía la gente, las ganas que tenía la gente, digamos, orfeonistas y de la comunidad universitaria y de la comunidad artística nacional de la reconstrucción. ¿Cómo transformar ese evento en algo positivo e inspirador? Y en menos de 6 meses, el concierto de reinauguración ocurre el 27 de marzo de 1977. Los 6 meses se hubieran cumplido el 3 de abril de 1977, fue poco menos de 6 meses. Y como te digo, creo que uno de los aciertos, ya viéndolo desde la lejanía de la historia, creo que uno de los aciertos más importantes, digamos, de esa reorganización del Orfeo Universitario fue haber abierto las compuertas para que fueran jóvenes estudiantes de la universidad, jóvenes cantantes, que iniciaban su carrera dentro del movimiento coral y que hacía que la energía que se le imprimió a ese primer concierto y al trabajo, porque el concierto es apenas el evento, pero es todo el trabajo que tuvo que haber durante esos 6 meses para poder presentar al Orfeo Universitario con todas las expectativas que generaba la reaparición del Orfeón, y además de eso cumplir con esas expectativas de fortaleza, de calidad, sobre todo del Orfeo Universitario, que se mantuviera la voz del Orfeo Universitario, como lo dice su emblema, el emblema que acompaña a ese concierto, que es que su voz se seguirá oyendo en esta universidad. Entonces, que hubiera esa continuidad histórica, que hubiera eso a través del trabajo musical, a través del resultado sonoro, a través de la calidad de la interpretación, a través de la calidez de la interpretación. Lograrlo en 6 meses, pues eso fue una gesta heroica. Raúl, cuando yo veo los logros del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, es indudable pensar, tú no lo vas a decir, lo digo yo, es indudable pensar, señores, que ha sido pues la agrupación coral más famosa y prominente que ha tenido Venezuela, nacional e internacionalmente, siempre con el respeto de las otras corales. Sí, por supuesto. Estamos hablando, por supuesto, de premios. Estamos hablando del reconocimiento como patrimonio artístico de la nación que tiene el Orfeón Universitario. Estamos hablando como patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO también. Es decir, son muchas cosas para las cuales yo afirmo esto. Pero yo quiero que me hables de los últimos logros. Yo vi unos logros que consiguieron en el 2023, en el 2024. Así. Y hay una pregunta, porque muchos de ellos fueron en Polonia, por ejemplo. Sí. Entonces yo, disculpen la ignorancia para mí en la pregunta que voy a hacer, pero a lo mejor alguno de ustedes se está preguntando lo mismo. ¿Cómo haces tú para conectar con el sentimiento de otra persona que no habla tu idioma y tú estás cantando en español? ¿Cómo lo haces? Sí. Bueno, digamos que eso, la música como lenguaje y como vehículo de la expresión del espíritu es una fuente poderosísima de contacto.
Además se ganaron el primer premio, o sea que conectaron con las personas, le transmitieron esa emoción. Sí, así es. Y es una de las más caras preocupaciones que conservamos, que mantenemos en el Orfeón Universitario, porque es una de los elementos que desde la constitución del Orfeón Universitario en 1943 ha sido como norte. No solo la ejecución de una partitura, de una pieza musical, sino además la interpretación. Es poder conectar con el sentimiento subyacente de tanto del texto como de la música que lo acompaña. Y bueno, digamos que eso es un trabajo de todos los días, y además de eso tenemos nosotros pues el peso de la historia de una institución que durante toda su trayectoria ha tenido esa capacidad de decir las cosas, pero no solamente desde la objetividad del texto y el sonido, sino además de la subjetividad de la interpretación, del sentimiento, de la energía. Y es poco lo que nosotros hemos venido heredando en esta historia y es en lo que seguimos trabajando todos los días. Y eso da sus resultados. Cuando te beso, todo un océano me corre por las venas. Nacen flores en mi cuerpo cual jardín, y me abonas y me podas, soy feliz. Y sobre mi lengua se desliza un ruiseñor, y entre sus alitas nos hablamos sin pudor. Cuando me besas, un premio La música, lo primero que habría que decir es que el repertorio del Orfeón Universitario está fundamentado mayoritariamente en música venezolana tradicional, folclórica, popular, pero también académica. Nos mantenemos vivo el género que digamos, se desarrolló en Venezuela en la primera mitad del siglo XX y que durante la segunda mitad tuvo una masificación que fue el madrigal y la canción coral venezolana, cosa que el maestro Vicente Emilio Sojo, desde la Escuela de Música de Santa Capilla, digamos, incitaba en sus alumnos, digamos, los alumnos más provenientes, Inocente Carreño, Antonio Esteves, Evencio Castellano, Antonio Lauro, y bueno, y todas las generaciones de músicos que de esta escuela salieron, algunos de ellos vinculados directamente con el Orfeón Universitario. Quienes nos escuchan de otras latitudes acaban de mencionar todos unos grandes maestros. Sí, en nuestra música, que además dedicaron buena parte de su producción intelectual a la música coral. Entonces, nosotros dentro de nuestra misión actual está mantener, preservar y difundir esa música, el madrigal y la canción coral venezolana como elementos propios de nuestra nacionalidad, pero además de eso, la música ha venido teniendo desarrollos en otras áreas, en el área popular, no necesariamente de extracción tradicional o folclórica,
o en la música sagrada, la música sacra. Entonces, bueno, hemos abierto el abanico hacia, digamos, todos estos géneros sin dejar de lado pues la música no solo venezolana, sino además también latinoamericana. Debo culminar este podcast con estas preguntas. ¿Qué le queda por hacer al Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela y qué le queda por hacer a su director para proyectar eso? Bueno, la primera parte es muy fácil. Al Orfeón Universitario le queda todo por hacer. Le queda todo por hacer, porque esto no es un proyecto que tiene una culminación. Este es el tránsito de una institución artística a través de, digamos, de la cultura nacional. Y de eso dan cuenta, pues, un poco lo conversábamos antes, dan cuenta las ediciones discográficas que hemos tenido, que un poco lo que hacen es... Hay que explicarle a las nuevas generaciones qué es eso. Sí, antes se hacía, se grababan unos, que era como escuchábamos música. Nosotros escuchábamos a través de unos dispositivos llamados discos, se hacían con vinil y en los que se grababa, digamos, la música y después se reproducían en unos aparatos justamente. Que todavía diseñados para eso. los pusieron de moda ahora. Se están volviendo a poner de moda, así que ya pronto los van a ver. Pero esas producciones son fotografías de momentos históricos por los cuales ha transitado, en nuestro caso, el Orfeón Universitario. Y cuando uno ve, hace el paneo visual de todas estas producciones, se da cuenta que son la fotografía de momentos muy importantes de la historia musical en Venezuela. Tendría que mencionar muy especialmente los dos discos que hicimos con la estudiantina universitaria, los dos discos de Navidad que hacemos, donde está contenido el repertorio que hacemos en el tradicional concierto de Navidad que hacemos el primer domingo de diciembre conjuntamente con la estudiantina universitaria. La estudiantina, para los que no manejan muy bien los términos, un conjunto instrumental, en este caso, que lleva cuerdas pulsadas como mandolinas, mandolas, y además de eso acompañadas al cuatro con guitarra y contrabajo, y bueno, se puede extender un poco más, pero esa es la configuración básica. La estudiantina universitaria. Es otra de las instituciones de amplísima trayectoria en su género dentro del país y es un referente histórico. Y todos los años, desde los años 70, finales de los años 70, se reúne con el Orfeón Universitario para hacer este concierto tradicional de Navidad. De ese concierto tradicional hay dos discos que contienen, digamos, ese programa. Y son discos que todos los años uno los escucha, cómo se reproducen en las emisoras de radio, cómo se reproducen como fondo ahora en publicaciones en las redes sociales o en actividades en la televisión. Y uno escucha siempre el comentario de las personas que
están en Venezuela o fuera de Venezuela, que hablan de cómo el Orfeón Universitario y sus discos de Navidad los acompañan haciendo las actividades propias de la Navidad, como cuando se reúnen la familia para hacer hallacas o cuando se reúnen para el intercambio de regalos, y trascender el escenario para pasar a ser parte de la cultura nacional, pues tiene que ver con digamos, con esa trascendencia del Orfeón Universitario desde su fundación hasta el día de hoy, y por eso sostengo que nos queda todo por hacer, seguir transitando por los caminos del arte, de la cultura y de la universidad. Y estaremos acompañando siempre a nuestro país, siempre llevando lo más alto que podamos la bandera de nuestro país, nuestras más profundas y arraigadas tradiciones, aunque las revistamos con ropajes, digamos, con nuevos ropajes, con nuevos lenguajes, y así seguir transitando. Entonces al Orfeón Universitario le queda toda la vida por seguir haciendo. Bueno, yo hago estas preguntas al final porque yo quiero que todos entendamos no solamente la valía del Orfeón Universitario, la valía de la Universidad Central de Venezuela, como de las otras universidades del país que forman venezolanas y venezolanos de bien y que ejercen una función importante de valores, de principios y de saberes. Y culmino con esto: si eso no nos ayuda a amar a nuestro país, no podremos desarrollarlo, porque el amor profundo a tu país es como el amor profundo que puede tener una madre hacia sus hijos. Y eso es decir bastante. Un gran abrazo desde mi corazón a tu corazón.